Buenas gente, ¿cómo le va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de la comunidad lectora dentro de, de la comunidad de Punto y Pixel Comic Jam. Yo soy Agustín, en redes como jamás pensado, soy uno de los organizadores de la Punto y Pixel. Y bueno, acá tenemos dentro de la comunidad lectora a Jorge Carlos Carrión, alias Yoyo. Tenemos a Carlos Bastidas como parte del Club Comic Pasto. Y tenemos a Fer Papino, dibujante. Eh, Simplemente un pequeño comentario para los nuevos. ¿Qué es este, qué es este hermosa encuentro que tenemos de la comunidad? Básicamente nos juntamos cada 2 semanas a leer una historieta. En general agarramos novelas gráficas o, bueno, en este caso un experimento. eh, que es unas lecturas múltiples, pero básicamente una lectura de todo lo que es el mundo de las historietas, que tanto nos gusta, que tanto nos encanta. En cada encuentro intentamos proponer una lectura que sea curiosa, que sea divertida o que nos dé cuenta de un mercado distinto. Hemos pasado por, casi siempre hacemos como una tanda de cuatro, donde vamos por el mercado estadounidense, vamos por el mercado europeo, el mercado asiático y algo del mercado latinoamericano. La experiencia es sencilla, vamos diciendo una lectura y cada 14 días nos juntamos a comentarla juntos, ¿no? A disfrutar un poquito de este mundo. Eh, Obviamente, ustedes pueden leerlo por su lado, acá vamos a estar hablando con spoilers. Súmense, lean, creo que tenemos suficiente evidencia de que hay buen criterio de lectura. Tenemos grandes lecturas dentro del canal. Los invitamos a sumarse, me gustear y mirarlas. Pero bueno, yendo al encuentro concreto de hoy. Estamos dentro del mercado franco-belga y de hecho casi que nos tenemos que vestir de gala porque estamos con la historieta más representativa de lo que es Bélgica, en definitiva, que es Tintín. Historieta con peso histórico, monumento dentro de lo que es el mercado franco-belga, una institución absoluta de la historieta. Y justamente como es un caso tan especial, es que quisimos abordarlo de una manera especial, que es en definitiva este planteo de hacer no solo leer un álbum, sino leer cuatro, que son representativos de distintos momentos de la extensa vida de Tintín. A ver, arranquemos por lo básico. Yo ¿no querés tirar un poquito la sinopsis de cada uno? Bueno, antes quizás más que la sinopsis de cada uno, lo que Una tendríamos que presentación. pensar es que Tintín es una serie protagonizada llamada Tintín y las aventuras de Tintín y Milú, haciendo referencia, como está en la imagen, al protagonista, un joven periodista, y su perrito. Eh, entonces, desde el año 1928-1929, Tintín aparece en las páginas de un suplemento infantil y juvenil de un periódico belga, y a partir de ese momento no paró más hasta su último tomo en el año 1976. Hablo de tiras y hablo de tomos. Ahora vamos a ir hablando, digamos, explicando un poco el derrotero de las publicaciones. Pero se nos ocurrió que para hacer este recorrido, desde el 29 hasta el 76, tratamos de rastrear dentro de prácticamente, ¿cuál es la ventaja que tiene Tintín? Siempre fue realizada por el mismo autor, que es Georges Prosper Remy, nacido un 22 de mayo de 1907 y muerto el 3 de marzo del 83, pero que es conocido internacionalmente como Hergé, ¿sí? Que en realidad es la inversión de las iniciales en francés. Hergé siempre estuvo detrás de Tintín y además siempre fue muy celoso por así decirlo, de la IP. Por lo tanto, todas las obras y eso es lo que nos posibilita este recorrido, es en realidad pasar de álbum en álbum, es ir pasando también en las distintas etapas de este artista, en las que en algunos casos tuvo colaboradores y en otros casos no. Los 4 volúmenes que elegimos son el primero, que justamente se titula
Tintín en el país de los soviets, es del año 1929, y nos presenta por primera vez las aventuras de un jovencito que es Tintín, que es un periodista que va desde Bruselas, viaja hacia el oeste para revisar en una Moscú ya dominada por el comunismo, va a ser de periodista para denunciar las características del régimen estalinista. Ahí ya hay una marca bastante particular, pero tenemos que entender la fecha, tenemos que entender la época, ¿no? Claro, recordame el año. 1929. O sea, esto es pre-Segunda Guerra Mundial. Esto es entre guerras, entre la Gran Claro. Guerra, exactamente. El flagelo del comunismo. Después de la Revolución Rusa en 1917. Entonces, en Europa hay una mirada sobre la avanzada de esta nueva forma de política que es el comunismo, la República Socialista. También hay bastante confusión en ese proceso. Ahora recordemos que Tintín va a hacer todas estas denuncias en un suplemento infantil, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos asistiendo es el periplo de Tintín yendo a investigar. Por supuesto, en este periplo hay una especie de policía secreta financiada por las huestes comunistas que van a intentar detenerlo para que no salga información. Así que básicamente es una aventura de viaje, ida y vuelta. ¿Sí? Esa sería la primera que elegimos, ¿no? Que también vamos a ver que hay una cuestión del orden de lo gráfico bastante particular que recupera todos los elementos propios de una tira que salía en un periódico. Hay que indicar que el periódico en el que salía era un periódico de marcada inclinación religiosa y política. Él, digamos, el Ye, de alguna manera, sus primeras avanzadas en lo que era el dibujo, tuvieron que ver con sus experiencias también con los Boy Scouts. Entonces, los relatos de Tintín son muy relatos estereotípicos de pibes, de muchachitos, masculinos heteronormados, si tuviésemos que plantearlo en estos términos, ¿no? Hay que leerlo siempre, que es lo que tratamos de hacer con las obras, en su contexto. Sí, Nos en vamos. esa época imagino que las mujeres no votaban, literalmente. No. No, o sea, hay un montón de cuestiones, en una Europa convulsionada entre guerras, hay un montón de cuestiones que no estaban, digamos, la mayoría pensemos esto, hacemos una digresión muy chiquitita. Los derechos humanos, ¿sí? En realidad se van a terminar consagrando después de la Segunda Guerra Mundial. No porque no hubiese necesidad de esos derechos antes, sino que los horrores de la Segunda Guerra Mundial propiciaron a un parate de decir, bueno, nace la ONU, ¿no? ¿Qué Ah, hacemos frente a esto? Por supuesto, hay otras obras con las que podríamos trabajar, en las que se abordan este tipo de cuestiones, como así lo hiciera, pongo un ejemplo de las que leímos en este ciclo, como Turba, ¿no? Que reflexiona sobre la memoria del conflicto en Malvinas, en Argentina, ¿no? Argentina y el Imperio Británico. Una obra que de alguna manera atraviesa este tipo de cuestiones es, quizás la más conocida, es Maus, ¿no? Pero pensemos en Maus es del 86, así que como que tardó en imaginarse que la historieta era capaz de vehiculizar reflexiones sobre conflictos tan complejos. Acá, en las aventuras de Tintín, vamos a ver, en el país de los soviets, vamos a ver una mirada bastante sesgada y unidireccionada. No está, no es un periodista que escucha todas las campanas, pero no es la idea, es para chicos, ¿no? claro, incluso Ahí las está similitudes también la de... mirada exotista de Mm, Oriente, pues, ¿no? Y de todo esto y de no solo Oriente. eso, sí, y además vamos a ver que sirve para reproducir los imaginarios que tenía Europa y los prejuicios que podía llegar a tener Europa sobre cómo podía ser la vida, digamos, en los países que el comunismo estaba digamos, imperando. Eh, Antes de seguir con el país de los soviets, ¿cuáles fueron los otros tres ejemplares que elegimos? Algunas de las aventuras de Tintín eran tan extensas que se dividían en dos partes. Ujú. Elegimos una
una de esas aventuras que se divide en dos partes. La primera parte se llamó El secreto del unicornio y la segunda parte El tesoro de Rackham el Rojo. Eh, Sí. Discúlpame una pregunta, Jorge, Ujú. pero entonces se publicaron, pues así como tiras de prensa. Se, Para la en- publicación en tomo debió haberse editado, ¿no? O sea, se recupera, exactamente. Ujú. La mayoría de las aventuras de Tintín primero se publicaron en prensa y después se recuperaron o se recompilaron. Eran tan exitosas, hay que reconocer, que es lo mismo que si pensáramos hoy con los cómics de superhéroes, pensamos los issues, les va tan bien que después los juntan todos y los convierten en hoy le dirían un TPB, un trade paperback, ¿no? Tiene un poco esa lógica, ¿no? Pero sí, lo interesante es que cada una de estas aventuras tiene la lógica del álbum europeo, o por lo menos el álbum franco-belga. Es una historia que empieza y termina. Terminado eso, pasamos a una nueva aventura donde se mantienen, por ejemplo, los personajes. Les decía entonces, El secreto del unicornio, que es del año 1942, y El tesoro de Rackham el Rojo, que es, apenas termina El secreto del unicornio, una breve pausa de meses y ya empiezan a salir las páginas nuevas de El tesoro de Rackham el Rojo. Acá, digamos, por las fechas, 1942-1943, tenemos que entender dos cosas. Estamos, primero, en plena Segunda Guerra Mundial. Segundo, la ocupación alemana ya está en Bélgica. Tercero, para evitar ciertas complicaciones, ese carácter exótico pero crítico que podríamos haber visto en el país de los soviets y en otras obras, digamos, de esa época, acá abordan hacia el exotismo, ¿no? Claro. Acá hay aventura, búsqueda de tesoro, ¿sí? Y mira que es contrario también a lo que pasaba en Norteamérica, pues que se metieron directamente a hablar sobre la Segunda Guerra, no sé, Milton Caniff, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, sí, ellos, la gran pero diferencia es que Estados Unidos no tenía territorio ocupado. O sea, digo, Claro, Bélgica, o sea, la guerra estaba lejos, estaba del otro lado del Atlántico, sí, ¿no? Eh, pero sí y estaban, o sea, sí, es una relación, aunque son diferentes, están ujú. hablando también de un contexto. Uno que no quiere hablar de la guerra y otro que pues ya lo usa la guerra para, en cuanto, aunque Sí, Milton Caniff creo que habla más es sobre China, ¿no? Bueno, pero es otra cosa. claro, exactamente. Hace toda una Tiene los- recuperación de que era Terry y los piratas, en la que Ujú. estaba, la obra que estás haciendo referencia. Bueno, que es otra pequeña digresión, para que se hagan una idea, Terry y los piratas, si lo midiéramos en rating hoy, en medición de puntos de audiencia, Terry y los piratas salía en los periódicos norteamericanos, pero no salía en uno, salía en muchos. Y entonces tenía una llegada y un grado de difusión que es equivalente a hoy, lo que hablábamos quizás en uno de los episodios que hablamos de Webtoon. El nivel de circulación que pueden tener esas horas es mucho mayor que lo que podría ser simplemente que se venda en el diario y se distribuya en un país, ¿no? Claro. Entonces, les venía diciendo, el tesoro del unicornio, perdón, el secreto del unicornio y el tesoro de Rackham el Rojo, de alguna manera nos brindan una historia que está dividida en dos partes. De todas maneras, vos podrías leer uno u otro sin haber leído el previo y más o menos entender cómo viene la mano. Pero sí es de estas obras en las que lo interesante es cómo se daba el lujo, oye, de explorar una historia de manera más extensiva. Y la última obra que elegimos fue Las joyas de la Castafiore, que es un volumen del año 61. O sea, fíjense, nos vamos pegando como de a 20 años, de saltos de 20 años. Después de La joya de Castafiore, quedaron dos obras más, una se llama Vuelo 714 y el último volumen, que es del 75, se llama Tintín y los pícaros. Ya acá podemos encontrar otra madurez por parte de Hergé, otros intereses, donde una vez más ya no apunta a los viajes. De hecho, una de las particularidades que va a tener la joya de la Castafiore es que transcurre todo en un castillo que le pertenece a su amigo el capitán Haddock. Ese castillo
pues por eso también un poco hicimos este salto, ese castillo lo logra obtener gracias a los eventos de las aventuras de El Tesoro de Rajam el Rojo y El Secreto del Unicornio. Entonces ahí hay como una especie de vasos comunicantes. Y la Castafiore es una cantante de ópera bastante singular que por ciertas circunstancias va a parar a vivir unos días en la casa en el castillo del Capitán Haddock. Entonces, el tono, digamos, de esta última hora tiene más cuestiones de humor, tiene un misterio que gira en torno a estas joyas y que pueden ser robadas o no, pero al mismo tiempo es un recorrido, años 60, a las tecnologías de la época, ¿no? Y, por ejemplo, hay una crítica bastante interesante y una reflexión bastante interesante, por ejemplo, para lo que era la incipiente televisión. Por supuesto, Hergé no estaba tan en contra de la televisión porque se dio derechos para que Tintín se llevara al cine como otro tipo de obras y le fue muy bien. De hecho, después del 75, que no hace ninguna obra más, se dedicó Hergé a viajar y a recorrer un montón de lugares que había retratado en sus obras, pero sin haber viajado. En eso me hace acordar un poco a lo que se dice de Julio Verne, ¿no? Que hay un mito circundante de Julio Verne que él se quiso ir de polizón con el hermano en un barco, los pescaron, los tiraron de las orejas y no salieron nunca más de Francia. Pero Julio Verne hizo viajar a más de una generación con su literatura, aunque él no hubiese movido un pie de Francia, ¿no? Son esas cosas que se van invirtiendo. Así que bueno, ese es el recorrido que elegimos para esta emisión especial en el que tratamos de cubrir el recorrido de Tintín, humildemente. No es que acá nadie es especialista de la BD ni nada por el estilo, pero sí también es una forma de invitar a la audiencia a que se tiente. Algo que pensaba, está bien, ya hablaremos después en la parte visual, pero Sí. como es algo de que ves la página y ya te das cuenta de que es otra cosa, que cada uno, como que se siente mucho esto del viaje en el tiempo. Claro. Y hasta incluso, como es, primero es algo que pocas historietas se puede hacer porque estamos hablando del mismo autor a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y por ahí podría ser, qué sé yo, si haces lo mismo con Estados Unidos, o sea, tenés personajes que se mantienen, como, bueno, sin ir más lejos, Superman, Sí. que en paso, si quieren ver Superman All Star, la tenemos disponible por ahí para que vean. Pero, por ejemplo, a lo que iba es que en el mercado estadounidense cambian mucho los autores, ¿no? En cambio acá estamos hablando de el mismo, que está bien, después se podría hacer un escrutinio más detallado de si tiene asistentes o no, o ese tipo de cosas, pero... Sí, Pero en definitiva la palabra final, por así decirlo, más allá de los editores, la tenía Hergé, ¿no? O sea, Claro. no deja de ser menor eso. Y hay algo que me pasaba leyendo, un poco lo comentábamos, esto de, no solo te dice mucho de Tintín, te dice mucho de los lectores de la época. Uh-huh. Hay algo bueno, supongo que tiene que ver con que salía en una tira periódica en Tintín y los Soviets, Sí. donde todo el tiempo tiene que estar pasando algo. Y es como que pasan un par de páginas y de repente, están en un tren y el tren explota y tienen que viajar y de repente está, no sé, agarra un auto de carreras y se pone a ir, a viajar por Europa de vuelta. Como que hay algo de que está todo el tiempo pasando algo, y es como una suerte de conflicto que dura un par de páginas, ¿no? Todo el gran seteo en Tintín y los soviets es Tintín va va a Rusia, ese es el seteo general, ¿no? Y va en su calidad de periodista. Pero después el detalle de cada una de las cosas es como que es un gran conflicto que dura un par de páginas y después se pasa de página, como Uh-huh. es, y después se pasa al siguiente conflicto.
que es algo de, entiendo que debe ser mucho de la dinámica del semanario, ¿no? No sé bien cuántas páginas salían en el diario, pero debe ser medio la lógica de seguir ese conflicto un ratito y que el que lo agarra de la nada puede entender por dónde va. No solo eso, sino que para que cuando termina la guerra, nace un semanario que se llamaba Semanario Tintín, ¿no? Y ese semanario incluía algunas tiras de Tintín y otras historietas, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos sobre todo en los volúmenes del 42 en adelante, vamos a ver que por el tamaño, vamos a ver que en realidad hay 4 tiras. Creo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a la típica tanda de 3, hay 4, porque en realidad eran 2 y 2. Si vos le haces zoom, no tanto a las de Tintín, pero a las de Asterix, vas a ver que dice tira 21A, tira 21B, ¿no? Entonces, ahí te está hablando también incluso hasta de los cambios de tamaño. Nosotros los vemos de tandas de A4, cuando en realidad eran de 2 y 2, porque eran las revistitas chiquititas apaisadas. Y el subtítulo que tenía la revista de Tintín era la revista para jóvenes entre 7 y 77 años. Y salía cada jueves, ¿no? Esto duró más o menos, por lo menos los datos que busqué, aproximadamente desde el 46 hasta el 93. O sea, quedó con el nombre y ahí se publicaban, de la misma manera que la francesa Pilote publicaba Asterix y otros tantos, ¿no? Y de hecho hay como una especie de defensa, vos señalabas al principio, para los belgas, Tintín, creo que el otro día salió una edición tipo aniversario de la camiseta de fútbol de Bélgica con los colores marroncito, celeste y blanco de Tintín, ¿no? De la misma manera que para los franceses es Asterix el representativo de, ¿no? Es bastante interesante cómo en el mercado franco-belga han protegido, se han vuelto instituciones estos personajes, ¿no? De su legado cultural. Sí, y recordarle también, pues, a quienes nos están escuchando que leímos una versión, pues recuperan la versión original, ¿no? De este Tintín en el país de los soviets. Y eso es importante porque también, bueno, si bien había pasado ya un tiempo, estamos viendo también el origen del cómic, ¿no? Aquí todavía se está haciendo el cómic, se está haciendo el lenguaje. Estamos en este proceso y por eso es tan importante este cómic, ¿no? Además que a mí me pareció divertidísimo, por otra parte. Pero en el lenguaje eso es muy especial. Yo creo que aquí todavía se está procesando esto que ahora llamamos cómics. Sí, pensemos 29, no estuvo ni el crack del 29, el conocido crack de la bolsa. Superman no estaba, o sea, pensemos que el equivalente podrían ser Me los héroes. faltaban 9 años todavía Superman para aparecer. Sí, El 38. pero sí, digamos, ya teníamos esas tiras de, o sea, acá nos habla indisolublemente de la relación que tiene la historieta como fenómeno cultural, pero al mismo tiempo como fenómeno industrial asociado a la prensa. Sin la prensa periódica, la historieta no hubiese podido desarrollarse, propagarse y circular como lo hizo, ¿no? Por más que haya teóricos que después hablen de otros periodos antes, pero Sí, sin no. la prensa no hubiese existido. Entonces, es interesante de todas maneras que acá ya ha recuperado algunos de los códigos propios de la historieta. La tira, la secuenciación, los globos Los de diálogos. diálogo, la forma en la que se estructura, ¿sí? Y esto que señala Agustín, ese ritmo vertiginoso, ¿sí? Todos los días. Estaba pensando en algo curioso que pasa si pensás en, o sea, justamente en la época de donde nace, que por ahí son los primeros trazos que después se van manteniendo, esto de Tintín periodista. Hay algo que me resulta curioso de pensar, que hasta incluso, ya que mencionamos a Superman, que Superman también es periodista. ¿Por qué pasa eso? Mi teoría, o una de las versiones, vendría a ser que hay algo en el mito del periodista, del corresponsal periodístico, que en esa época justamente donde toda la información circulaba a través de diarios, donde tiene un peso social muy importante. Entonces,
de alguna manera viene a ser los héroes de esa época, porque son los que van a ese lugar de los hechos a descubrir algo que el resto no puede ir. Como es, y se enteran justamente a través del diario. Y hay algo de eso de aventuras modernas, si se quiere, de ese espacio donde está como que es el trabajo de héroe de alguna manera es ese, ¿no? Claro. Siento que tal vez por eso es que, como es así como Tintín es periodista, uno podría llegar a asumir, bueno, tal vez en sus inicios esa cuestión de que Superman también lo sea tiene algo que ver con eso. Después con el tiempo el periodismo cambia, ¿no es cierto? Incluso también con eso que, abonando a la hipótesis tuya, también podríamos pensar esto, ¿no? Pienso en Superman, mejor dicho, Clark. Esta idea del hombre común, el periodista, es especial, pero al mismo tiempo es uno como vos y como yo, que sale, va, mira, viene y cuenta, ¿sí? No como un alcahuete, sino como portador digamos, de una realidad. Y hay Ni siquiera saca fotos, ¿eh? hay incluso una nobleza, digamos, de espíritu. Que además, si lo sumamos a principios del siglo XX, tenemos que entender que hay una caída de los grandes relatos. Por eso puse el ejemplo de Julio Verne, siglo XIX, en la expansión y la cristalización de lo que podemos decir hoy y la globalización, cada vez, comillas, van quedando menos lugares exóticos para investigar, ¿sí? Y el periodista todavía es uno de los que puede asistir a esos lugares de exotismo. Es más, te diría que es hasta sintomático que las joyas de la Castafiore no requieran que Tintín tenga que ir a ningún lado. Porque las temáticas están ahí, sí. Lo que tiene también esto de que el personaje justamente es un periodista y estas tiras salían en el diario. Entonces, como decir, sacamos el diario y nuestro personaje es un periodista que podría trabajar en este diario. De hecho, al principio creo que dice que trabaja en el diario, pero no sé si es donde salió o si es un oficial. Pero bueno, y después por el lado de Superman también funcionaba en el relato como que él tenía que estar en el lugar donde se enterara cuando pase una catástrofe, y el lugar indicado para enterarse de esas cosas de primera mano en ese momento era una redacción de diario, era donde la información llegaba más rápido. Entonces él te servía como disparador para las aventuras. Se enteraba en el diario que explotó un volcán y sabía para allá. Claro. También te servía para eso. Sí, y hay una cosa también muy curiosa con Tintín, es que, bueno, son cómics de aventuras, ¿no? Y es un cómic que ahora ya no funciona. O sea, yo no he visto muy pocos cómics, hace unos 20, 30 años, que traten de ser cómics de aventuras. Yo creo que son de los últimos, pues sería esto, lo mismo que Corto Maltés, pero para esta sociedad, la nueva, no creo que funcione tan bien el cómic de aventura. No sé por qué, yo supongo que hay mucho menos cómics de aventuras que, no sé, que en los 50, 60 o en esa época. Es algo, y lo que dice es precisamente lo que decía Jorge, es sintomático que las joyas de la Castafiore no sea un relato de aventura, sino más detectivesco, con pocos espacios, a diferencia de los primeros, que lo que decía Agustín, pues se va hasta, no sé, hasta la URSS, vuelve, o se va al mar y todo eso. O sea, el tipo de, el hombre contemporáneo ya no es un hombre de aventuras, ya no hay exotismo en el mundo, ¿no? Tal vez eso represente, pues, de lo que hablamos, ¿no? Igual hasta es curioso, porque hay, digo esto de, desde el punto de donde se marca la aventura, donde es literalmente, bueno, voy a contar lo que pasa en mi castillo, que es en definitiva la historia de Castafiore, que está bien, tiene sus particularidades, ¿no? Pero es esto de, es un mundo muy de elite en ese sentido, toda la historia de Castafiore, porque están en un castillo cuando viene la cantante de ópera, digo, como que hay un mundo de aventura que es como muy de elite a la que les pasan cosas, sin desmerecer, ¿no? Pero estaba pensando un poco, está bien, por ahí es irme un poco de tema, pero voy y vengo rápido. Esto de, muchas veces se habla de la diferencia entre lo que es el primer policial, como es con
¿cómo es? El Lupin ¿cómo es? Arsenio Lupin, sí, el personaje de Edgar Ah, Allan Poe, ¿no? Y un poco claro, ese sí, sí, policial de sí. enigma. Claro, que es ¿cómo es? Es un aristócrata que tiene mucho conocimiento y que se mete en todo este tipo bueno, los crímenes de la calle Morgue, como es que tiene eso, pero la parte importante es que es un aristócrata que va de aventuras, ¿no? Que es alguien que le sobra tiempo. En contraposición con lo que es el detective, como es estadounidense, que es el detective que labura, que como es, trabaja para el Trabaja de banco, eso. que le pagan. Eh, Hay algo de esa distinción de mundos donde siento que hay algo de que Tintín, como es medio de ser aristócrata. No sé si tiene que ver mucho con cómo es el imaginario franco-belga que sigue de ahí, o andás a ver. Mirá, no recuerdo, o sea, sí recuerdo episodios en los que él está en la posición privilegiada del periodista, pero no recuerdo que el pobre Tintín esté preocupado como estaba preocupado Peter Parker porque no podía pagar el departamento. De hecho, justo en los que elegimos, Tintín tiene todo el tiempo del mundo. Está ahí como diciendo, bueno, me encontré con esto. Bueno, ahora voy para allá. No está como rindiendo ningún tipo de evolución a ningún periódico que lo está persiguiendo diciendo, dale, tráeme la nota allá. Que incluso hasta Superman le piden un poco. Pero es medio como, creo que ahí está como esa lógica de la excusa. Recién cuando hablan Es de lo de la... como que le pagan buenos viáticos. El chabón alquila un auto, me voy en tren, tal No, cosa, alquila un buzo. Caro y si, toda la investigación de Tintín, ¿eh? Y si no, lo resuelve a los guantazos. Eso, por ejemplo, me gustó mucho del Tintín del 29. Era un tipo que cuando tenía que demostrar, se remangaba y decía, bueno, y si no lo resuelvo con ingenio, pim, pam, puf, puf, que después vamos a ver que se fue como menguando, ¿no? Sí, igual, o sea, creo Bueno, que en el primero se pelea con la en el policía, primero. que como que Sí, no le importa En el nada. primero se pelea con un oso. sí, O claro. sea, era medio superhéroe en ese momento. O sea, no te metas con Tintín porque aunque sean De- varios, les pegaba. Y eso después después, fue bajando. Igual es como que se ve la transición de cómo va evolucionando el personaje, sino como que ujú, el primero es tiro todo acá y voy viendo qué va sacando después. Bueno, no puede ser tan poderoso. Y lo que decía de que eran gag tras gag de chistes, iba pasando cosas todo el tiempo. No estaba como en los otros que la historia estaba más contenida. Era como efectos y chistes todo el tiempo. Y también eso fue cambiando con la narración y fue mejorando. O sea, en, ¿cuál era? La joya de Castafiore básicamente un policial. es Sí, un sí. policial, de descubrir qué pasó y eso, pero no hay golpes tantos ni como en las otras aventuras. Es Es más, como los lo golpes de, ahí, sí. claro, Los también lo de Midou, que se pasaba Ujú. hablando, de golpe pasó a un segundo plano y tiraba ciertas acotaciones, pero en el primero parecía que charlaba con Tintín, aunque este no lo entendiera. Ujú. Pero todo eso se fue acomodando según iban pasando los tomos, porque bueno, cada tomo esto creo que salía uno cada 2 o 3 años, ¿no? Algunos Evolución. vamos viendo que en realidad hay más salto temporal porque había escasez de papel, porque había distintas cuestiones que fueron haciendo que, es más, los últimos hay uno en el 61, La joya de la Castafiore del 61. Después hay el vuelo 714 es del 66 y el otro del 75. O sea, también empieza a haber como una especie de laxitud digamos, en la producción. No lo digo como algo necesariamente malo, pero también me parece que hay algo ahí, es significativo, hablábamos recién de la aventura y me hicieron acordar la última película no voy a spoiler demasiado, la última aventura de Indiana Jones, que está ambientada en el 69. Y Uh-huh. como que Indiana Jones, pensando en esta idea de figura del aventurero, el arqueólogo es otra figura por antonomasia que tiene la excusa de poder ir ¿no? Tiene Y permiso para la aventura. claro, porque también después va cambiando. Fíjense que si nos ponemos a pensar eso, el otro que va a empezar a tener permiso para determinado tipo de aventuras va a ser el espía, el James Bond.
¿no? Claro. Es como que el mundo va cambiando y me van cambiando los tipos de personajes. El llanero solitario ya no tiene lugar acá. Corto Maltés, un marinero de determinado tipo de PUC, tampoco lo está teniendo. Pienso, ¿no? También en los años 60. Entonces, ahí me parece que Tintín está también como personaje atravesando ese proceso de, bueno, cómo me voy reajustando según los vaivenes y ayer un poco también eso lo va viendo. No señalamos acá, pero en el medio hay visitas al Tíbet, visitas tipo a los mayas, y lo que se quiera. Regiones exóticas como la China, el Loto Azul es una aventura que se van para Oriente, pero no para el lado estrictamente ruso, sino para el lado chino, ¿no? Y después hay otro que se llama La Oreja, ¿era La Oreja Rota o La Nariz Rota? Que te presenta también lo exótico del imaginario europeo sobre América Latina, ¿no? Bianca Castafiore proviene de un país que uno dice Castafiore y dice, bueno, son italianos, pero no, es un país inventado, pero que tiene toda la exoticidad de un país de Europa del Este, pero por otro lado podría haber un régimen fascista dando vuelta. Juega con eso, ¿no? Hay un viaje a la Luna, Tintín, antes de que se viajara a la Luna, pero es casi hasta un homenaje a Verne ahí también. Estaba pensando un poco en esto de la historia arquetípica del viaje de la aventura, ¿no? De cómo siempre es ir a algún lugar lejano. En algún momento, bueno, de esto no hay grabaciones, gente, pero cuando leímos Asterix, que bueno, si quieren lo podríamos llegar a revisitar, pasaba esto de que todos los tomos de Asterix eran Asterix y los galos y Egipto y China y no sé. Digo, como que es el mismo personaje que va hacia algún lado, que de alguna manera tiene mucho de esta dinámica que por ahí hablábamos del periodista que va va a ver para poder contar. Eh, A buscar la noticia. claro, tal cual, que es, si se quiere, el germen de la aventura. Y estaba pensando que en ese sentido es más llamativo esto de como es de que Tintín haya viajado por el mundo, haya viajado, haya salido de la estratosfera y de repente tengo una historia donde literalmente se queda en su casa. Bueno, está bien, en la casa del amigo, que es Castafiore. El castillo de Haddock, ¿no? De hecho, Haddock ahí está con la pata rota y entonces está enojado porque no se la banca la Castafiore, se quiere ir, no la soporta. Literalmente el problema viene a romper la pelota. Estaba pensando si es una lectura posible pensar que, bueno, Arjay tenía ya, ¿qué? 60 años. Digo, como que tal vez no estaba para tantos trotes. Donde lo exótico también está dado en el caso de la joya de la Castafiore, la presencia de los gitanos, ¿no? Como un peligro, como depositarios ahí están los delincuentes, seguro habrán robado algo, ¿no? Hay un juego no lo ahí. dudaban. Claro, pero es el estereotipo, ¿sí? Sobre el imaginario. Cada comunidad desarrolla la culpa es de. Me acuerdo hace muchos años una estudiante austríaca que vino a un colegio secundario donde estaba y un poco en chiste, vieron que todos los chistes siempre ocultan alguna. Ella entendió que en Argentina se le endilgaba ciertas nacionalidades a los responsables de los delitos. Y la chica muy suelta de cuerpo me dicen, bueno, en Austria son los checoslovacos. Así, como diciendo, el estereotipo para un austríaco es, seguro que es checo, o seguro que es esto, seguro que es lo otro, ¿no? Entonces. Guarda con el checo. Mira que en cuanto a la última, las joyas de la Castafiore, explota más que todo la parte cómica, ¿no? Y detectivesca de Tintín, ¿no? Sí, en El secreto del unicornio y, bueno, es la parte de la aventura que tiene comedia, lo mismo que El país de los soviets. Pero esta última me parece especial por eso, o sea, casi toda la gracia que tiene Hergé para la comedia, para el gag, pues
caídas, golpes, está representado, o sea, está en este cómic. A mí me pareció, de todos, el que más me gustó. O sea, es una comedia de enredos, ¿no? Con un sí, policial atravesada. La intriga la construye sobre un policial medio falso, porque todo el tiempo están coqueteando con que te van a robar, le robaron las joyas. No, la mina Castafiore es una distraída, entonces a veces ni siquiera es eso. Pero también va sembrando pistas de le pudieron haber robado esto, o va sembrando pistas de que hay gente que los está observando y no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Y en realidad no tenía nada que ver con las joyas, tenía que ver con que eran paparazzis que estaban intentando encontrar una nota para después poder salir en las portadas, en los titulares de la revista, ¿no? Esa cosa de la sordera del profesor Tornasol y el chistecito de la rosa, ¿no? Hay algo ahí de ese telenovela, si se quiere, que ya en El secreto del unicornio y en El tesoro de Rájame Rojo también ya estaba. ¿Sí? Lo que pasa es que en El secreto del unicornio hay una cosa medio de los primeros actos de Indiana Jones, donde tiene que encontrar una pieza con otra, con este cachito, para después encontrar el mapa que nos va a conducir en el siguiente volumen al tesoro, ¿no? A mí me sorprendió que continuara después, o sea, que dice, bueno, llega hasta acá este libro y después el viaje para recuperar el tesoro es en el otro libro, porque casi siempre eran bastante independientes, los que alcancé a leer hasta el 7. Sí. Y acá es como que conecté con la siguiente historia y estaba bueno, eso me gusta. Igual, hasta incluso estaba pensando en esto de que tiene sentido también la separación en esos dos tomos, porque es como, ¿cómo decirlo? Es Tintín y los piratas y Tintín jugando el detective. No, hay Sí. como un seteo general que es ligeramente distinto entre los dos. Interesante, por ejemplo, en El secreto del unicornio, que hay una buena parte del secreto del unicornio que en realidad empezamos a enterarnos de los antepasados de el Capitán Haddock. Entonces, algo que quizás no era tan frecuente, pensando en Tintín y el país de los soviets, es el recurso del flashback, ¿no? Hay todo un juego en El secreto del unicornio de recurso del flashback que quizás en nosotros no está tan explotado. Que te van contando quién era Rájame el Rojo, quién era el antepasado del Capitán Haddock. Mientras él lo contaba, el capitán iba con la espada. Eso fue buenísimo. Dramatizándolo. Bueno, ni vamos a hablar de los problemas de alcoholismo que tiene el Capitán Haddock, ¿no? Que pensemos que ahí, y digamos, que el Capitán Haddock se convierte, digamos, en un... No acá, que ya es el volumen número 11, sino varios volúmenes antes, ya el Capitán Haddock empieza a aparecer. Y creo que una de las cosas que también funciona como hilo conductor de todas estas, a pesar de los saltos temporales de las publicaciones, es que está Tintín y Milú como un dúo. Pero después empiezan a aparecer personajes secundarios recurrentes, ¿sí? Los inspectores Hernández y Fernández. Haddock, en Rájame Rojo aparece Tornasol por primera vez y que después se va a volver. Bianca Castafiore ya había estado en unos volúmenes anteriores y es recuperada. Y eso, quien lea series de álbumes en la BD, te vas a empezar a encontrar que eso no es tan infrecuente, pero ese recorrido, mira, hacía 3 álbumes, conoció a fulano y ahora lo recupera, es una estrategia telenovelesca, o novelesca, si se quiere, que es muy utilizada por Ye. No solo eso, sino que además de no solo recuperarlo, sino que también va a ir profundizando sobre esos personajes. Quizás, irónicamente, sobre el que menos va profundizando, sobre la biografía de Tintín y de Milú. Pero sí, sobre el pasado de sobre los vericuetos del otro, con quién se casó esta, qué intereses tiene, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Mira, cuando pensamos esta idea de la profundidad o no psicológica. Ahora, quizás no tiene que profundizar mucho porque Tintín es nuestro vehículo con el que nos vemos interpelados y representados, así que somos nosotros yendo. Sí, igual hay algo medio raro donde en Tintín y los soviets es muy 100% Tintín. Claro. O sea, como que estás, todo lo que pasa está con Tintín, y si no lo ves con Tintín es porque o estás con Milú
o estás con los malos que están planeando cosas contra Tintín. Y en Castafiore, por pegar el salto más grande, está al borde de ser un personaje secundario, en el sentido de que todo le pasa, ¿cómo es? Se me fue, al amigo, el dueño del castillo. A Haddock, sí. A Haddock, como es con todo este problema ¿no? De tener a una cantante de ópera en la casa y con todo lo que eso implica. Sí. Es algo muy curioso. Sí, pero es el protagonista testigo de alguna manera. La pregunta que nos tendríamos que hacer en ese sentido sería, ¿cuál es el género de la historia que se está contando? Y entonces, ¿qué requiere, acá pensando si quisiéramos contar nosotros una historia, ¿qué requiere el género sobre tal o cual cuestión? En un policial al estilo de los de Castafiore, es como leer una novela, y eso que a mí no me gusta, de Agatha Christie. Tenés a Hércules Poirot, Hércules Poirot no está todo el tiempo. O sea, lo que vamos asistiendo gracias a Hércules Poirot es a la galería de los sospechosos, a la galería de las cuestiones, de los intríngulis entre unos y otros que los vas descartando como sospechosos o no. Entonces ahí el rol del detective, sí, es el de ponerle el moño al misterio, porque no sería aceptable un policial si no hubiese una resolución en los términos que el policial racional admite, pero que al mismo tiempo pone al investigador como una figura, no digo secundaria, pero es el de quien porta la cámara, ¿no? Y eso pasa mucho con los personajes, que llevan el nombre de la serie, ¿no? La serie se llama Tintín y Milú, suponiendo que no fuera de este tono. Tintín y Milú, ¿están condenados a muerte? Al contrario, son los que van a zafar siempre. De hecho, nos enternecemos por los personajes secundarios. Conoces en un volumen al personaje tal que le pasan todas estas desgracias y encima no se salva. Solo queda en la memoria de Tintín. Me hace acordar a muchos de los personajes de Robin Hood, el guionista paraguayo, ¿no? Nippur de Lagash, Dago. Pues, llevan el nombre. Ellos van a pervivir, pero van a ser testigos. Mort Cinder, sin ir más lejos. ¿Se acuerdan? Otra que no grabamos. Le pedimos disculpas a la audiencia, que la intentamos grabar y no salió. Nos salió desordenado. Mort Cinder, de Héctor Germano Westergel y Alberto Brecha, su personaje que es un inmortal. Entonces, nos sirve de... Corto Maltés. Corto Maltés también podría traer esa serie y tampoco lo grabamos. No, esa fue del año pasado. Ni sabíamos que íbamos a grabar. Otros momentos, otras etapas. Estaba pensando un poquito en la relación con... digo, ya que creo que implícitamente estamos haciendo mucha relación con lecturas anteriores. Sí. ¿Cómo es? Esta relación extraña, pero que sostengo, que es con Torre de Dios. Porque hay mucho de esto del recurso narrativa cuando es una, ¿cómo es? Una historia extensa. Y Sí. que hay mucho de, dentro de lo que mencionabas, personajes que se mencionan en un momento que después se retoman, esto de, a pesar de que hay un lineamiento general, tiene que estar todo el tiempo pasando algo que hace de aventura de corto plazo, que de alguna manera va maquinando como es esa aventura de largo plazo que funcione. Obviamente la gran diferencia, bueno, también tiene muchas diferencias con Torre de Dios, pero esto de que acá lo clave es el humor. Entonces, muchas de estas microaventuras están planteadas, está bien. Incluso cuando lo secuestran a Tintín, no está planteado como no, Tintín se va a morir, sino que es, bueno, qué nuevo ingenio se le va a ocurrir. Creo que después está la página por ahí que en los soviets es tremendo como en un momento lo encierran al lado de una escafandra, ¿viste? Para que salga, como el río. Y rompe el agua, rompe la pared y entonces entra el agua y después sale. Me hizo acordar digamos, en algunos momentos
tengo todos estos, muy de Boy Scout, tengo todos estos elementos y tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Claro. No sé si alguno, quizás de la audiencia, que ya tenemos cierta edad, había una serie llamada MacGyver, que creo que en América Latina tuvo mucho éxito, porque creo que casi cualquier latinoamericano, cuando se rompe algo, en general, dicen, a ver, déjame ver. Con este alambre, con este aceite, con esta pinza, y algo anda, ¿no? Y hay algo ahí de Boy Scout y hay algo ahí del Tintín de las primeras épocas, ¿no? Y también la lógica, pues, de las animaciones que veíamos en nuestra época, no sé, Tony Jerry, por ejemplo. Sí. Grababa, se iba el ratón, luego lo soltaba, o sea, siempre está circular, pero ahí está también la genialidad, que eso no lo hace monótono, ¿no? Bueno, en Tintín, en el país de los soviets, es ver un corto en blanco y negro animado de esa época. Sí, mucho gas de golpe, de caídas. Que se roba un auto, que se le desarma el auto, que después se cae, se mete en el lago, sale nadando, se pelea con otros. Las típicas escenas que se remanga y se va a pegar con alguien, que directamente es el cuadro negro con las estrellas. Pim, pam, pum, y sale así. Explotan y no les pasa nada, solamente quedan negros, pues. Cuando está piloteando el avión, que se le va como medio desarmando, cuando le talla con un cortaplumas la hélice del avión y se equivoca, entonces pues la tiene que dar taller una nueva, dada vuelta. Es como un universo aparte, digamos, ese primer Tintín, ¿no? Igual, es loco pensar, o sea, en Tintín y los soviets, Tintín agarra un árbol y con una navaja se hace la hélice de un avión. En Castafiore tienen un escalón que no puede reparar. Es una genialidad, ese escalón es una genialidad. Ese peldaño en la Castafiore, pero ¿quién no ha tenido un problema en la casa? Sí. Donde vos tenés al gasista, al plomero, al de siempre, que no querés llamar a otro, porque no querés que otro se te meta en tu casa. Y el tipo te dice, no, voy mañana. No sabés lo que me pasó. Bueno, voy mañana y te tienen. Sí, una variable universal dentro de esto. Bueno, sí. Si se quiere, creo que hablamos mucho de esto de costado, pero pasemos a la parte visual, así hablamos concretamente de ese mundo. Vamos dando ejemplos. Ok. Bueno, y pasamos al bloque visual, donde tenemos mucho para hablar. Primero que nada, por ahí es buena la idea. ¿Querés, Fer, tipo mostrar una página cualquiera así de cada uno como para ver un poquito cómo se ve o sea, a primera vista ya se ve la diferencia, ¿no? En el primero tenemos todo blanco y negro, 3 calles, viñetas grandes. Calles grandes. Acá ya tenemos las 4 calles que hablábamos en el de Todos los Muertos, que es algo bastante típico de... Y muchísimo texto, por otra parte. Sí. Mucho texto, sí. Hay ciertas viñetas grandes también ya. Castafiore es abrumadora la cantidad de texto. Sí, tal cual. Hay algunas páginas que es tremendo, que entre el 70% de la página de ese globo. Esta creo que no hay tanta diferencia porque ¿cuánto tiempo pasó entre nada, fueron continuadas, año 42 y año 43. No hay un salto tan grande de tiempo. Y como que ya estaba medio estandarizado en estos, del 42-43, que los tomos eran de 62 páginas en general. Y también hay un apoyo de un equipo, ¿no? Sí, hay toda una cuestión de color ahí, que hay un autor que es Edward Jacobs, que es un colorista. Su obra importante, la de Jacobs, es Blake y Mortimer, que también viene de esta familia. Blake y Mortimer es una dupla, también tienen aventuras, sí, están inmersos. Quizás un carácter menos jocoso que las joyas que Tintín, ¿no? Uno pensaría,
Tintín podría andar entre chicos de entre tal y tal edad, y Blake y Mortimer sería entre chicos desde un poquito más grandes y un poquito más adultos. Siempre estamos hablando de cosas que son bastante aptas para todo público en cada una de las épocas en las que nos encontramos, ¿no? Y marca también un estilo para la historieta definitivo, ¿no? Pues Sí. la línea clara y todo esto, ¿no? Sí, de hecho me pasó que, ¿cuál fue? En la que están los gitanos, de que fue la única que vi que trataba como cuando sale Tintín de noche y que utiliza bloques de negro como sombras. Creo que no lo había visto en los otros. A ver si está. Casi siempre es línea clara, excepto, bueno, la ropa o algo así, pero no es de usar sombreados ni nada raro. Y a ver si lo encuentro. Sí tiene sombras. No sé si Por saqué. ejemplo, acá. Eso de tapar casi todo el personaje. Eso no lo había visto en los otros álbumes. El tratamiento de la noche. Bueno, justo eso nomás, pero bueno. Sí, lo que podemos ver en este juego de siluetas y tapar casi todo con negro. Y mira que esa viñeta que está ahí con estos globos que son casi onomatopeyas, sí. Eso lo tiene también en el Tintín en el país de los soviets, ¿no? Sí, recupera. Sí, lo recupera. Y muy interesante, es un uso que viene de los principios de Tintín y que lo recupera acá, ¿no? Y que posteriormente usan otros autores. Es que con el país de los soviets hay un inicio de este lenguaje. Bueno, acá está la primera historia que vimos. Mira, ahí está precisamente. Todavía no está bien definido el personaje, cómo se va a terminar dibujando su forma aspecto, final. Sí, sus ropajes. Sí, digamos, es bastante claro y emblemático su jopo, ¿no? Su corte de pelo. Y la nariz. Y, claro, y incluso en algunos, viste que... La cabeza redondita, sí. Algo que me gusta, incluso desde las primeras, que también se nota una evolución sobre el trabajo anatómico, es como justamente monta muchos de los elementos sobre el gag visual y físico, algo que me fascina tanto de Hergé como de Uderzo y como de Morris, es como que la escuela franco-belga tiene, es la expresividad caricaturesca del cuerpo, ¿no? Sí, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar en un Uderzo o en un Morris, pensando en Lucky Luke y en digamos, en Asterix, hay unas formas, los pitufos, ¿no? Una especie de formas redondeadas particulares. Acá vamos a ir viendo como una especie de estilización de los personajes. Es un poema verlo moverse al Haddock, ¿no? O sea, mover Haddock tropezando, ¿no? La forma en la que corren esos cuerpos es magnífica. Igual acá estaba pensando que también esta, como era en blanco y negro, acá sí usaba bloques de negros para darle detalle. Ya cuando pasa a color, ya es todo línea clara. Es muy raro escena nocturna, por ejemplo. Es muy raro ver sombreados. Bueno, acá ya tiene bastante línea clara, pero le da esos acentos de tinta. Por ejemplo, está una explosión. Sí. Las sombras. O sea, el hecho de ver sombras no es raro más adelante. ¿Cuántos años tenía ahí y supónete 29, y yo les había dicho, espera que vuelvo a revisarme la fecha, es un hombre, o sea, 30 años seguro. No, menos, 1907 nació. Así que 1907, 1917, 1927, 22 años. Es tremendo. 22 años. Mira, a los 22 hiciste... Igual es loco porque, claro, obviamente cuando arrancó con Tintín no habrá dicho, esta va a ser la historieta que defina la historieta belga, ni nada parecido, ¿no? No, es más... Pero la obra de su vida, se casan con el personaje y hasta el final.
Como pasó con los de Asterix y Obelix. Bueno, sí, hicieron un par de cosas, que pero tuvieron algunos personajes más, pero nunca de la trascendencia, ¿no? Y es algo muy común también en los autores franco-belga que se casan con un autor, ¿no? Con un personaje, perdón, y que lo conserven toda la vida y que no haya, o sea, muere el autor y hasta ahí llega o sea, no hay más aventuras, ¿no? Eso es como, Claro, yo lo que veo, está bien, cambian también las formas de hacer los contratos, pero creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia de cada región, ¿no? Pienso alguna que otra vez, cuando tuvimos alguna de las clases sobre contratos con Diego, y, y nos hablaba un poco del derecho norteamericano y del derecho francés, por lo menos acá en Argentina está más parecido al francés. En el derecho ese norteamericano, donde a vos te pagan por hacer el trabajo y por habértelo pagado, ya no te pertenece, le pertenece al que lo pagó. Acá, lo que uno ve con algunos personajes de largo aliento es que si los artistas manifiestan, dice, bueno, yo no lo quiero hacer más, pero si me siguen pagando las regalías y alguien más quiere continuarlo, adelante. Pero en el caso de Ye, parece ser que era un tipo muy celoso al respecto, entonces no, o sea, no quería, pero sí me parece interesante esta posibilidad de poder incluso crecer con tu personaje. Una persona que pudo darse ese lujo en el mercado norteamericano creo que es Harold Foster, el autor claro. del Príncipe Valiente, que literalmente hace envejecer al personaje al igual que va envejeciendo él, ¿no? Pero otros personajes cuyas licencias le pertenecen a terceros, bueno, después podemos discutir las cuestiones éticas o morales de por qué hablábamos de Superman, ¿no? sí, nomás comparar con los superhéroes, pues. Y si ves por Corte Maltés, que yo sepa, solamente hay 2 historias más que no Sí, fueron de Hugo Pratt, y incluso recientes, o sea, claro. muchos años después de la muerte de Hugo Pratt. Y Entonces, incluso uno de ellos es el de una hermana, no me acuerdo ahora el nombre del otro francés, ese, Bastien Vivet, que es un corto distinto, es como que si estuviera ambientado en otra época, y después está un corto más de imitación, que es de Pellejero y Díaz Canales, el guionista de Black Sad, o sea que de alguna manera como que trata de mantener una línea más pratiana en el guión y en el dibujo, ¿no? Estaba Pero, pensando, por ahí nos estamos yendo un poco, pero esto que de alguna manera también pasa en el mercado asiático, como puede ser, no sé, una Akira Toriyama, que bueno, su vida fue Dragon Ball, hizo otras cosas, pero Dragon Ball es Dragon Ball. Eh, y así con cualquier gran shonen, ¿no? Como es del mercado del manga. Aunque es verdad que hay caminos distintos, digo, mencionamos a Bastián Vives, donde es alguien que es reconocido por ser él, es el claro. camino del autor, y acá es el camino del personaje, ¿no? Que hasta incluso estoy pensando esto de cómo se define el éxito para un historietista, en el sentido de a qué aspiran, ¿no? Por ahí Bastián Vives está aspirando a que lo reconozcan a él como persona, acá Jay parece que va por el camino de que lo reconozcan como obra. Digo, Sí, sí, sí. Me acuerdo que hace unos meses habré leído un extracto de... Igual Hergé fue muy famoso, o sea, Sí, por ser el creador de Tintín. Era tipo una claro, celebridad. sí, sí. eh, Pero viene con digo, para mí es RJ el creador de Tintín. Claro. ¿Viste? Como que ella es parte del nombre. Miñola, hace algunos meses leí un fragmento que comentaba, ¿no? Pensemos de un tipo que pertenece indisolublemente al mercado más norteamericano. Y para Miñola, lo más importante en tu vida como artista es por lo menos haber hecho uno. En su caso es Hellboy. Ser uno y ser dueño de eso. Dueño y señor. Lo que pasa es que me imagino que debe ser bastante difícil la vida de prestado, ¿no? La vida de que quizás el Superman que hiciste es el mejor Superman que la crítica valoró, pero aún así, Claro, después viene el otro. la semana que viene toca hacer otro Superman.
y le toca a otro. No, imagínate si uno como guionista dijera, hice unos cambios espectaculares en la genealogía de Superman que van a perdurar para siempre. ¿Sabes qué? No. No. Viene el editor que dice, eso no se puede tocar. No. O no, al revés, cambiaron de editor. O sea, el editor también dice, sí, este Superman va a durar para siempre. Pensemos en el legado reconocido o no reconocido de Miller, ¿no? De Frank Miller con su Batman en los 80s, que fue utilizado hasta el agotamiento en algunas cuestiones. Claro que estos libros, pues, sí, comparándolos con la industria norteamericana, ¿cuántas reediciones tiene Tintín? Cada una de las aventuras es una cosa impresionante, pues. Y la cantidad de ejemplares que venden. Porque sigue formando parte del patrimonio cultural, ¿no? Creo que todo... ¿Sí? No, digo, estaba pensando en esto de que también, está bien, si bien tiene marcas de época, al ser todo humor y ser tan, digo, como que tiene un carácter bastante universal en sí. Está bien, qué sé yo, si tenés mucho apego a la Revolución Rusa, por ahí la de los soviets te cae mal. Pero como es con las fábricas de mentiras y ese tipo de cosas medio raras que aparecen ahí. Pero de todas maneras la lectura es muy fácil, digo, como que está, siento que cualquiera podría agarrar una tira no sé, 4 páginas de los soviets y entiende por dónde va, entiende el chiste y entra bien. Sí, yo, por lo menos mi experiencia particular con Tintín fue a través de una revista argentina que se llamaba Anteojito, que ni siquiera era para mí, la había heredado un primo que tenía unos 10 años más. Y en esas venían 4 páginas de Tintín, 4 páginas de Asterix, y se publicaban, el Anteojito salía semanalmente en una época, y entonces era como si juntabas varias semanas, tenías el tomo entero. Y estamos hablando de Argentina, años 80. Y hay toda una generación que conoció Asterix de esa manera. Por más que después llegaron las traducciones. Hay algo que tenemos que reconocer acá de lo que estamos leyendo nosotros, se lo comunicamos a la audiencia. Nosotros estamos leyendo algo que está traducido. Entonces, algo que nos podía haber quedado en el bloque anterior, pero lo pongo como un asterisco, hay un montón de chistes y de juegos, ¿sí? Que el traductor los trabajó como pudo al español, pero uno se da cuenta que hay algunos juegos de palabras que no están bien logrados, pero ahí no le vamos a echar la culpa a Roger, sino que uno no lo está leyendo en su idioma original, ¿no? Sí, y esos juegos de equívocos, pues, con Silvestre, con el doctor Tornasol, pues, este científico, que no escucha bien y que escucha otra cosa, ahí se ve, ¿no? Pero también con el capitán hay unos errores de interpretación, pues, que se intuyen, aunque como dices, Jorge, pues el traductor hizo lo que pudo. Hernández y Fernández también son personajes que además están jugando con eso. Hablaron ahí el profesor sordo de que habla y escucha lo que entiende. Entonces, bueno, acá lo tradujeron como pudieron, pero son palabras similares y él entiende otra cosa. Y esas traducciones sí se perdieron un poco con la traducción. Perdón, me fui porque parece que tocaron el timbre, pero no había nadie. Miedo. Pam, 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 pam. Tu gatito Piojito no sé, tocó el no timbre. había nadie. Quería decir una cosita. Sí. Tengo entendido que después de La Flor de Loto, que era la historia que se desarrolla en China, Sí. ahí fue donde creo que el amigo que le hace el homenaje con el chinito, no me acuerdo ahora cómo se llama, que se informe bien en todos los detalles. Entonces, a partir de ahí, tuvo mucha documentación. O sea, todo lo que se mostraba eran lugares reales o bien documentados, los carteles que estaban en ese idioma, si decían algo en ese idioma, no es que hizo unos garabatos en medio en chino y ya está. Está todo muy bien documentado. O sea que detrás de cada álbum que salió después, hay un laburo enorme de investigación, de guión, de dibujo, y por eso también es que llevaba tanto tiempo que salga el tiempo entre álbum y álbum. Por más que sean 62 páginas, había mucho laburo atrás.
Y ¿qué más? Bueno, eso me acuerdo que... Eso Y, que y es increíble porque todo lo que ves está muy bien hecho. Por ejemplo, acá, los barcos, el nivel de detalle de dibujo, aunque sea línea clara, es como está todo en su lugar. No hay una línea de más, no hay ningún error, una pata de la mesa que se te torce un poco, está todo perfecto. Es como que cada página tuvo su tiempo, su buen tiempo. Estaba pensando en los modelos de los barcos que son tan importantes en el unicornio, que no es que están dibujados por arriba, que vos decís, es una miniatura, pero elaborada. Es una cáscara de nuez para acá, en cada ocasión. No, Pero el salto de calidad es increíble, porque, por ejemplo, acá, o sea, insinúo qué es cada cosa, pero no te lo muestro bien. Mirá, esa casita así, que había un arbolito así. Sí, hasta incluso es más irreal, digo, está la escena cuando el tren se explota, que que termina el tren arriba, explota, sí. pero llega a la estación, ¿viste? Llega con los restos, sí. Pero hay uso de líneas cinéticas en los primeros, por ejemplo. Eso me Sí, parece también. interesantísimo. Y aquí podemos ver que en cada página hay un golpe, ¿no? Hay un chiste. Esta O parte se es cae buenísima. Tintín, o le caen los libros a Milú, o bueno, le pasa algo al capitán. Las secuencias, por ejemplo, cuando en esta obra está la persecución adentro del castillo que todavía no le pertenece a Haddock, que Tintín, como si fuese un dibujito animado, ¿no? Corre atrás de la escalera, saca una alabarda, atraviesa la alabarda por una escalera para que los tipos tropiecen. O sea, hay todo un juego ahí. Sí, ¿no? De hecho, el mayordomo de esa mansión después va a ser el mayordomo de la joya de Castafiore, pues va a quedar ahí. Por eso era interesante al hacer este salto, por lo menos en El secreto del unicornio, el tesoro de Rackham y las joyas de Castafiore, es como que con esos tres vos decís, ¿sabés dónde están? Hay una especie de unidad a pesar de saltos temporales de más de una década. Ese es el otro color habitual de Tintín, ¿no? Tintín. Ese amarillito. Casi, ni más lejos estaba pensando en esa página donde en definitiva son distintos dibujos de Tintín y una mesa, donde si lo pensás en contraposición con los soviets, en esa página tal vez Tintín viajó por toda Europa, se peleó con 3 policías y un oso. Pero mirá, ahí tenemos 12 cuadros, ¿no? Mientras que en la otra hubiéramos tenido 6. Incluso hasta Sí. la distribución, el circuito de lectura, ¿no? Que se provoca. Como ella resolvió encontrar este mensaje, ¿no? O sea, Sí. se gastó 12 viñetas, pero muy bien hechos, o sea, en un gag. Pues está el cajón abierto, se agacha, busca y se golpea con el cajón. Está bien, ¿no? Está muy bien hecho, pues. Bueno, acá llegó a golpearse con un cajón y en los soviets se peleaba contra un oso. Sí. O tallaba hélices de aviones, ¿no? Ya va Sí. Si fuera los soviets, atravesaría el mueble cuando se levanta. También es interesante cómo a partir de la proliferación de estos recursos va menguando los recursos iniciales con los que Milú funcionaba. O sea, Milú sigue hablando de vez en cuando. Milú es muy funcional para encontrar cosas. De hecho, es innegable, me imagino que debe haber no me puse a investigar, pero debe haber alguna pelea o disputa de cuál es el perrito más carismático de la historieta franco-belga. Y en una esquina vamos a tener a Milú, que es el más antiguo, y en la otra esquina lo vas a tener a Ideafix, y ahí vamos a tener un problema, ¿no? Porque Ideafix de Asterix es puro carisma, y Milú también, ¿no? Hay algo del perrito blanco chico y es muy representativo de la historieta franco-belga. Sí, y además yo creo que en ambos casos es un animalito. Ideafix nunca habla. Sí, digamos, tiene globitos que representan huesitos o tiene sueños y ese tipo de cosas, pero sí, también empieza a, digamos, no necesitar hablar porque tenés otros personajes que absorben la masa vocálica.
de la historia. Haddock, Tornasol, Hernández y Fernández. O sea, tenés más personajes donde repartir. Entonces, les cede a Milú momentos muy puntuales para su utilización, ¿no? Bueno, ahí en esa página las viñetas del final donde literalmente el dibujo es casi un accesorio del texto, ¿viste? Las cabecitas parlantes, ¿no? Algo que se le ha criticado a la historieta, las cabecitas parlantes. En cualquier momento se ahogan sin aire. Era otra época, pues. Esta imagen me encantó. Bueno, el lujo, ¿no? Ahí tenés. Tu tira semanal fue con un barco. Un barco. Estaba pensando en esto de cómo tal vez esto de la splash page de Coso pasa a ser de la historieta norteamericana, acá se traduce como en usar dos calles como es para un solo dibujo. Sí. Nunca se usa en una página entera. No es muy feo. O sea, sí hay algunos códigos. Hay algunos códigos de la BD que de alguna manera hay artistas que ahora sí ya lo hacen. Pero acá no. De hecho, creo que entre los muertos había. Acá tenemos. Eso te la vi en este que Tintín va a la luna. Ahí sí usa páginas enteras. Creo que usa un mapa y una descripción de la nave espacial. Pero sí, curioso, muy excepcionalmente lo usan. De hecho, si nos fijamos, a veces, por ejemplo, en las joyas, hay alguna viñeta en la que aparece un afiche, una portada de diario con Castafiore, entonces eso le ocupa la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Y algunos de estos circulares, pero que también, si tenemos que pensar en composición, nos hace acordar mucho esta idea de la mirada a través del catalejo. No es que están utilizadas sin criterio, es decir, no sabía cómo componer acá y lo dejé, puse esto. Claro, pero está todo muy más metido en su cuadrícula. Digo, como que todos estos casos que decimos son la recontraexcepción y que como que tiene que haber algo que te lo justifique, ¿no? O el primer plano del paisaje, como en el barco donde va a suceder la historia, o algún caso muy especial. Sí. Y olvídate que haya un elemento que sobresalga de la viñeta. Está todo contenido dentro de las viñetas. Sí, pero que también tiene que ver, recuerden, ¿no? Esto de la publicación antes de que salga el álbum en revistitas apaisadas. Acá en Argentina, revistitas apaisadas de esa naturaleza podrían ser las Patoruzú, ¿no? Patoruzú, Patoruzito, la semblanza de la locura de Isidoro. Ya no lo había mencionado, pero esto de a nivel guión, hay algo como muy claro de que por ahí, en el primero, que es de los soviets, que bueno, siento que es el que más sirve para comparación porque es mayor la distancia, está esto de, bueno, un poco lo que hablábamos, de cuando arrancó Argerich, no es que dijo, bueno, voy a hacerle la historieta que va a durar para siempre, ¿no? Pero esto de hay un seteo general y después son distintas aventuras que están sucediendo. Un poco uno lo podría asumir con esta cuestión de que estaba en el periódico y demás. Pero hay como un paso un cambio muy fuerte con las otras historias donde se nota esto de que tiene un lugar, que tiene un espacio que va a tener su álbum. Bueno, como estábamos hablando justamente del unicornio y el tesoro de Raham, que son como es primera y segunda parte, donde la historia se permite desarrollarse en dos etapas y donde está más estructurado. Y también siento que por ahí en ese sentido es como un gran ejemplo la joya de Castafiore, porque hay una suma de gags a largo plazo, ¿no? Que se suman uno encima del otro, que tienen que ver con ese laburo del guión de alguien que sabe, bueno, este álbum va a ser así, y como es, si le dedico cierto el laburo a detallar cada una de esas cuestiones que van a aparecer en el guión, ¿no?
Sí. te quiero, no digo tan así, pero hay algo de uno podría llegar a imaginar a decir que Tintín en los soviets es más improvisado y Castafiore es como mucho más pensado. Digo, como que siento que debe haber tenido tiempo de sentarse con la escaleta y decir, bueno, acá pasa esto, acá pasa aquello, porque si no, no puede hacer Castafiore como está. Te diría que en las joyas de la Castafiore, a vos que te gusta mencionar el arma de Chekhov, acá es el peldaño, para mí se rebautiza, es el peldaño de la Castafiore. Ese peldaño está ahí y vos decís, ¿cuánto pueden estirarme más el chiste? Porque hay un momento que decís, ya está, otra vez se van a caer ahí, se van a golpear, ¿no? Y ahí me parece que hay Pero también en un momento también sirve para el misterio, cuando se escapa claro, uno y dice, ese también se cayó en la escalera. el peldaño más funcional que puedas encontrar, ¿no? Y todo empieza con algo de aparentemente es un detalle, que es propio de los policiales, cuidar los detalles, pero que también es propio de los humoristas y de los narradores de lo cómico, en cómo organizan o cómo articulan el proceso de esa comicidad, cómo se va dosificando. Entonces hay como una especie de picos de tensión que los recursos para esos picos de tensión que podíamos tener en Rackham y en el Unicornio, o los que directamente teníamos en el País de los Soviets, acá están organizados de otra manera. Creo que también tiene que ver con eso. ¿Cuál es el género de sustrato que tiene cada álbum? Por eso invitaba a, por ejemplo, leer El asunto Tornasol si quieren ver algo más de índole de espionaje, ¿no? Bien propio de posguerra y esta idea del juego que tienen los franceses con la idea de los affaires, ¿no? Affaire Tornasol, el caso. Creo que Jay es un tipo muy lúcido en ese sentido. Claro, estaba pensando un poco de que hablábamos de esto de que Jay estaba casado con Tintín, pero bueno, ¿cómo mantenés un matrimonio tan extenso? Bueno, probando cosas nuevas cada tanto, ¿no? Y acá hay algo de, bueno, está bien, sigue con Tintín, pero a su forma escribe su historieta de espionaje, su historieta de ciencia ficción llevándolo a la luna, su historieta de Exacto. aventuras, digo, como que o sea, es toda una obra y a su vez no es solo una obra, ¿no? Es algo que se va extendiendo en distintos géneros. Sí, que era lo que decía hacía un rato acerca de, y ahí te dejo hablar, Carlos, lo que decía acerca de estas historias que se montan sobre personajes, donde después el personaje es la excusa que yo tengo, y el escenario y el marco, ¿no? Sobre el cual, el que vos podés después jugar. Hay un viejo dicho en docencia vinculado a la formulación de las consignas, a las consignas didácticas. Hay un taller de Maite Alvarado que plantea que las consignas para la escritura creativa tiene que ser pensada como valla y trampolín. O sea, que marque los límites, pero que al mismo tiempo te invite al salto. Y a veces creo que con el género pasa un poco eso, ¿no? O con a veces cuando hay fusión de género. Es un poco decir, bueno, ¿cuál es el marco donde empecé jugando? Y cómo lo puedo tensionar, si es que lo quiero romper, cómo lo rompo. Y creo que en Tintín es como que se va planteando eso. Yo cuando era chico, la portada de Rackham el Rojo era tremendamente seductora por ese submarinito en forma de tiburón. Sí. Yo no sé si, digamos, si no es una tapa emblemática esa. Para mí sí, para mi infancia también. Pero... Yo todavía no leí el de Tintín en la Luna, pero la tapa me Oh, ese encanta. es otro. O sea, la quiero Son leer, dos pero porque la tapa me llama. Sí, sí, claro. Perdón que con la digresión te interrumpí, No, no, Carlos. no, no. Iba a decir simplemente que también para la época era muy común apropiarse de, pues, no sé, de todas estas cuestiones de la cultura popular, ¿no? Del cine, de los libros que eran más populares de la época. Y Hergé no es el único que lo usa, ¿no? Yo recuerdo también El Santo, por ejemplo. El Santo, el Ujú. mexicano, según la película de éxito,
sacaba una historia diferente. Sí. Así salía una película de marcianos, entonces listo, saquemos El santo contra los marcianos, o salía contra el hombre. Lobo, No sé. sí. Sí, entonces No, así. Pero es muy se común subían también. se subían a todas las modas. Sí, sí. ¿Qué está pegando? Vamos a contar eso. Bueno, pensemos que una discusión que creo que pone en crisis al género de superhéroes en las historietas tiene que ver con el cine, se invirtieron, ¿no? El cine de superhéroes, de alguna manera, como que terminó absorbiendo un montón de todos esos géneros populares. Entonces nos encontramos con películas de cine de superhéroes que en realidad, si las revisas, es una de espías con superhéroes. El Capitán América, y Winter Sí. Soldier, y la Viuda Negra. Es una de aventuras y fantasía. Y alguna de las de Thor, ¿no? Es como que. Comedia. Ahora, y ahí viene también un poco la crisis. A veces uno, esto charlamos a veces con Fer. Quiero leer y quiero ver una historia de aventuras. Aventuras, punto. Aventuras. No quiero que venga el sub. No, aventuras. Tipo Indiana Jones o lo que quieras, pero. La momia. ¿Ah? Y esto, ¿no? Es que le cuesta a los guionistas hacer historias de aventuras, a veces. Por Porque eso te están decía el otro día demasiado. la de Tom Strong de Alan Moore que quería volver a relear. Esa es aventura. Sí. De hecho, volver a la aventura es volver a los géneros del pulp. O sea, de la pre-historieta de superhéroes. Este que decías cuando. Va, acá es donde le muestra Sí. qué es lo que había. Me encanta. Es medio raro que pasa. Esa es la última página, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Sí, acá Sí. aparece. Son los mismos, me parece. Siempre la última página es medio especial, ¿no? Como que te. Como la primera. Como que suelen dejar un espacio en blanco ahí. Pero de alguna manera, imagínate que si es un semanario, vos sabés que de verla de lejos es la última. No quiero comerme el spoiler. Es como, mirá, si está así, igual que la primera. ¿Vieron que la primera tira es el título? Claro. Entonces te estoy avisando que acá arranca, te estoy avisando que acá. Porque después no hay. Fíjense que algo interesante que no tenemos un cartelito, dice continuará. Primera. Con el título y bueno, termina ahí. El cierre. Sí, claro, marca el cierre de la historia. Que en un álbum queda de una manera, pero si se leía, recordemos, ¿no? Esta cuestión de que como era exitoso salía en el semanario y después se convertía en álbum, ¿no? Claro, ya tenía unos años cuando arrancó. Hay un autor argentino que ahora firma como Juan Ungo, porque se cansó que los franceses no le usaran bien el apellido, ¿sabes? Valiente. Tiene unos tomitos que se llaman Las Aventuras. Sí. Debe ser más fácil Juan Ungo que Juan Valiente, o sea, no puede. Para el Que francés, lo no sé. escribía mal, no sé. Claro, había un guión que le ponían, una cosa así. Entonces él eligió hacer una remarca, Juan Ungo. Y tiene unas aventuras muy de este corte que se llaman las aventuras de Norton Gutiérrez. Exactamente vienen por esta línea. Y que acá en Argentina salieron apaisados, pero que para afuera salieron en tomo y respeta, ¿no? Este juego de la doble calle, o sea, de las 4, mejor dicho. Claro, pero la cortan en planta. Usar aquí a los gitanos en esta otra historia quizás tenga algo, la idea de reivindicarse un poco, ¿no? Sí. Ya está directamente contra contra la discriminación, claro, contra el estereotipo de los gitanos. De los estereotipos, ladrones y todo eso. Aquí se va totalmente contra eso, ¿no? Y Haddock les dice, si quieren pueden venir a montar su campamento, no en este lugar horrible donde los han echado, sino vengan al predio de donde está mi castillo.
Y encima la policía como que le dice, no, pero si va a tener esto ahí, después no me venga a molestar. Y no, por pensando que favor. no, porque yo lo voy a hacer porque es lo correcto. ¿Cómo quiere que no le roben? Claro. Y en toda la historia también juega con esto, porque Los prejuicios, está sí. la sospecha porque la historia se mueve en función de las joyas de la Castafiore, de esta cantante, pues entonces también incita a eso, ¿no? Bueno, ¿cómo va a llevar a alguien que se les dice que son ladrones a, a- a un castillo? Pues, y también eso también es un motor, ¿no? El Ujú. mismo prejuicio que tenemos es también un motor de la historia, de esta historia de Tintín. Sí, que es loco, ¿no? Porque cuando uno habla con gente que se dedica a investigaciones, te dicen, bueno, es que las ficciones nos han llenado de imaginarios y lamentablemente, te guste o no te guste, lo más normal es que el delito esté muy, muy, muy cerquita de quienes pudieran haber participado en él. Entonces, vieron que hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Bueno, lamentablemente en términos criminales no cae demasiado lejos. Y es interesante cómo las ficciones han empezado a jugar, a urdir que el primer sospechoso no es. De hecho, cuando vos lees demasiados policiales ya encontrás hasta la fórmula. El más obvio no Claro. es. Este no es, este no es, este no es, salvo alguna vuelta de tuerca o salvo alguna trampa o alguna trampera que te pone el narrador o narradora. El que todos creen que es, no, no es. Igual hay algo en Castafiore que no lo mencionamos, que siento que es bastante divertido, que es Sí, uno como lector, si lees Tintín y las joyas de Castafiore, sí, como que intuitivamente decís, ah, bueno, se van a robar las joyas. sí. Y es como que Arjay es muy consciente de eso, entonces como te Lo pone el manda. cielo y te dice, ah, bueno, ahora las van a robar. Ah, no, acá se confundió la mira. Y ahora las van a robar. No, ahora hubo esta otra confusión. Y así es como que te tiene y te va tirando del violín hasta el final, ¿no? Y que de hecho al Claro, final no las robaron, o sea, nadie la robó. lo cual es ingenioso. Pasó algo, claro. Porque también nos va sembrando al tipo que le sugiere poner un seguro para esa joya, cómo va a estar, dónde las dejó, si la sirvienta, el otro estereotipo, si la sirvienta le había robado, ¿no? Todo ese tipo de juegos con los que va coqueteando. Ese momento de los que están filmándolos y le están haciendo la entrevista y dicen, ¿qué? ¿Ese que vino ahí no vino con ustedes? No, upa, ¿qué vamos a hacer? Es el escalón, ¿no? Está sembrando todo el tiempo. Y así como el escalón es con la carta robada, que siempre estuvo ahí. Ujú. Claro. Sí, ciertamente. Es así, ¿no? Che, qué buen personaje el profesor. Siempre está en cualquiera, no entiende nada de lo que pasa. Y, Siempre se y- entera y- último y se enoja. Se ofende. y también todo lo que le pasa al capitán, ¿no? Es que él El sufre capitán golpes, lo pica una tiene, oveja. el capitán Sí, tiene mala suerte. Tiene mala suerte. y es como una especie de acumulación, ¿no? En esa peripecia que empieza todo con una torcedura de tobillo y va incrementándose. Eh, de alguna manera, bueno, acá aparece como un personaje cómico que en El secreto del unicornio ya parecía que es el mayordomo. El mayordomo tiene sus perlas, ¿no? O sea, empieza a Sí. jugar con la caricatura de determinados personajes. Y ahí también va construyendo comicidad. Y de todos modos es significativo que el capitán esté en silla de ruedas, ¿no? Está Mm, también diciéndonos, esto no es una historia de aventuras, porque uno Claro. de los personajes principales de Tintín está en ujú. silla de ruedas, entonces todo tiene que pasar en el castillo también. Ah. Es una manera también interesante de decir que la aventura también está en la cotidianeidad, ¿no? Hay que saber cómo mirar. En la Casi, cotidianidad de tu propio casi castillo vanguardista. cuando te visita una cantante de ópera. Sí. Bueno, si les parece, vamos a la parte del balance final. Ujú. Dale.
Bueno, y llegamos al bloque final de este encuentro. A ver, simplemente retomar un poco de lo especial que es este encuentro, porque no solo estamos leyendo a una institución de la historieta belga, como es Tintín, sino que también estamos viajando en el tiempo a distintos niveles, a distintos momentos de la historia. Estamos, hasta incluso un poco de lo que mencionábamos recién, no solo, si bien es el mismo personaje, no son exactamente los mismos géneros, si bien está medio el mundo aventura o el mundo cómico está dando vueltas, siempre hay sutilezas distintas, ¿no? Así que, ¿por qué no les parece? ¿Cómo es? Vayamos comentando en tal caso cómo fue su experiencia viajando por el tiempo y a ver si nos animamos a decir de las 4 que elegimos cuál es su favorita. ¿Quién quiere arrancar? Como experiencia, sí, me encantó ver que hayamos escogido estas 4 historias. Ya nos muestra un recorrido del trabajo del autor, que es bien importante. En cuanto a la primera, me encantó por lo que, como ya hablamos antes, son los orígenes del cómic, pues, y los orígenes de una tradición, pero también del cómic en general. Yo creo que no solo franco-belga, sino va un poquito más allá, porque también tuvieron un público muy amplio estos cómics. Entonces, sí. De las 3, o sea, yo había leído a Tintín sin mucho cuidado, la verdad, algunas historias, pero esta lectura me encantó, me encantó. Encontré una cosa fascinante, si bien es una lectura que ahora en nuestro tiempo va a ser un poco más difícil para los nuevos lectores. Hay mucho texto y cuestiones, pero son cosas que se pasan. Y en cuanto a lo que preguntabas, Agustín, ¿cuál de las 4 nos gustaba más? Definitivamente Las joyas de Castafiore. Me parece que es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida, en serio. Sí, sin exagerar. La forma como armó la historia me encantó. Esta cuestión tan insustancial como que se levante, ¿qué es esto? No sé, este mármol que hay ahí en las gradas y que esto sea fundamental para la historia es encantador. Es una cosa tan cotidiana que podría no tener ningún sentido y que lo tiene. Y bueno, y además de esto es que está llamando siempre el tipo este, el sujeto este, para que arregle esta baldosa, pues, y toda la historia funciona alrededor de esto y al final llega este tipo, ¿no? Está muy bien armado, es muy inteligente y en cuanto al guión, me encantó esa historia. Bueno, en mi caso yo lo había empezado a leer Tintín. Hace tiempo conozco que existe Tintín. Creo que lo primero que alcancé a ver fue la peli y no me gustó. Vi un poco y como que no le encontré la gracia y no le di bola. Después empecé a leerlos. Creo que leí hasta el 6, 7, no me acuerdo. Creo que el que me gustó fue el- la hoja de Lotus. El Loto Azul. El Loto Azul. Ese fue la que más me gustó y ahora, bueno, me spoileé un poco porque pegué unos saltos de álbumes, pero sí, me gustó mucho. Me gusta el Tintín y los Soviets, lo leí casi como si fuera un dibujo animado Un dibujo animado, eran golpes, caídas, pasa tal cosa, lo sentí así. Después ya, como decía, se nota que va cambiando, va evolucionando, define más los rasgos de personalidad de Tintín, de Milú también, y me gustaron mucho. En mi caso me gustaron los dos que son continuaciones, El secreto del unicornio y las joyas de... No, el tesoro. Y Rackham, el Y, rojo, el tesoro. claro, y en especial me gustó porque no estaba esperando que apareciera el personaje este del profesor, donde yo había leído todavía no había llegado, y a mí me ganó ese personaje. El hecho que decía que entiende todo mal, es toda una confusión cuando aparece, y cómo hace enojar al capitán porque no le entiende, y después también porque tiene aventuras, misterio, pero igual la de la joya de Castafiore también es muy buena. Y ahora quiero leer lo que me falta. Ahora me quedé embalado.
para seguir del 7 en adelante, aunque ya leí estos. Pero no, muy bueno, y ahora logro entender por qué es tan grande Tintín y por qué es tan reconocido. No entré de una, pero ahora entiendo y lo veo, y hasta en cuanto al arte y en cuanto a todo, está todo muy bien hecho. El dibujo de línea clara, los colores, no sé si es una acuarela, no sé qué se hizo, pero está todo muy bien hecho y se nota el laburo, aunque parezca línea clara y dibujo simple, el laburo infernal que debe haber atrás, de documentación, de historia, de dibujo, de bocetos, de pasado en limpio para que todo quede perfecto. Entiendo por qué le dieron tanta libertad de poder, de darse el lujo de poder sacar álbumes cada tanta cantidad de tiempo, porque la gente lo iba a consumir, porque era un producto de calidad. Y sí, me gustó mucho y voy a tener que terminar los 24 álbumes que son, creo. 23 y uno póstumo. Medio bocetado. Sí. Una cosa así. Una ova. ¿Prosigo? Sí, o si no, yo, como quieras. Adelante, porque No, yo fui, parte del responsable de haber propuesto esto fui yo, así que... Entonces, meritorias gracias. Hay un gran mérito acá dentro de la selección de Tintín. Es el mérito de Yoyo y le agradecemos por tanto. A ver, a mí lo que me pasó es medio raro porque está esta cuestión de cuando uno lee los clásicos, está la frase de Borges que es linda, que es que uno los lee con previo fervor, digo, como que uno sabe que va a leer un clásico, entonces ya arranca de buen humor, porque como es una misión a la que me voy a enfrentar y voy a ir bien. A mí un poco lo que me pasaba con Tintín, y creo que tiene que ver un poco con los cambios de género y demás, es que lo tenía muy difuso. Como que tenía la sensación de que era medio, como es, medio parecido a Indiana Jones, tenía la sensación de que, digo claramente, no tanto por lo que leímos, sino de las El imágenes. imaginario. Claro, tal cual. Vi alguna peli, algún capítulo de la serie animada y es como que lo tenía muy difuso. Entonces, A mí me pasaba lo mismo. Era como un si bien, pantallazo general, pero no sabía de qué iba la cosa. claro, como que si bien la imagen de Tintín y Milú la tenía en la cabeza, no terminaba, no lo tenía bien definido. En ese sentido, como es, banco un montón la lectura porque es un poco entender, ¿no? Estos grandes personajes que están dando vueltas por ahí. Me llevé una muy grata sorpresa con Tintín y los Soviets. En el sentido de, tal vez hay algo del salto histórico, ¿no? De esto de cómo es, de un poco que decían, siento que la relación con Tom y Jerry o ese tipo de caricaturas es bastante lineal y sirve, pero es algo que no me esperaba. Entonces, como que me sorprendió muy gratamente cómo es. No, y realmente todo lo que leí se leyó rápido, como es, era muy divertido. Siento que es, como es, a uno que le gusta leer, cada tanto se pone ciertas metas, ¿no? Creo que Fer estaba un poco en esa de decir, bueno, voy a leer todo Tintín. Siento que es como un objetivo alcanzable. Digo, no es decir, bueno, voy a leer todo Dostoyevsky, que decís, bueno, pará, te va a llevar un ratito. Acá siento que, como es, digo, siento que leímos cuatro tomos y yo me los comí todos en la primera semana. Siento que es una meta bastante alcanzable, decir, leer Leímos todo. un sexto de la producción. Ya está. Claro. Pero volviendo con esto, a mí, ¿cómo decirlo? Está bien. Este es el momento de la controversia. Dilo. Claramente tenemos como es, una diferencia de criterio con Carlos, con Castafiore. A mí me fue muy cuesta arriba, pero siento que hay algo o sea, entiendo por qué pasa, hay mucho de comedia de enredos, como es de prolijidad en el guión, en el chiste, donde por ahí lo que pasó es que como al leer primero Tintín y los Soviets, siento que mi expectativa se definió ahí.
Entonces es como que de alguna manera en mi cabeza fue, bueno, ok, mundo Tom y Jerry caricaturas y de repente es como que me hicieron zapping en la televisión y caí en una suerte de telenovela o algo de ese estilo. Sí. Entonces ahí como que me costó agarrar, era como que de repente me movieron el piso. Así que, como es, mi voto para, como es, la que más me gustó es claramente lo de los Hobbits, por toda esta cuestión de la sorpresa y de lo divertido que fue. Bueno, a mí me pasó con El País de los Soviets que cuando era chico había tenido acceso a algunos de ellos, así como comenté en la revista Anteojito, y después en alguna biblioteca pública o algún primo que tenía algún volumen suelto, sí, digamos, era como más fácil conseguir Asterix, ¿no? Entonces, uno sabía que existía, pero era como la vereda de enfrente. Y Castafiore fue una de esas lecturas fragmentarias que me llamó mucho mucho la atención. Lo recuerdo con mucho cariño. Eso, y había otra historieta, también creo que era de Jacobs, que era Guy Lefranc, ¿no? Y creo que era Villiquen la que traía Asterix. Era como contrapuesta, ¿viste? Una y la otra, que era otra revista infantil, ¿no? Y entonces el del País de los Soviets, cuando uno empezó a tener internet y acceso, es como que uno encontró, dice, acá están todos los volúmenes de Tintín, qué ventaja, son 23, buenísimo. Y claro, uno abre así y dice, pero ¿para qué pasó? Esto está en blanco y negro, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, el recuerdo que yo tenía de la primera vez que lo leí hace como 15 o 20 años atrás, del País de los Soviets, era un recuerdo muy inclemente, porque también tenía este imaginario de que te lo habían abonado los dibujitos animados, pero lo asociaba más a Castafiore, ¿no? Había una cuestión emotiva más que independientemente después que la crítica especializada, medio como que Castafiore la ponen en una mega pedestal. Bien logrado. Y la verdad es que ahora, uno de cuarentón, revisando y encontrándose ese humor a lo Buster Keaton también, no tenemos que olvidarnos también ese humor de dibujito animado también de los años 40, ¿no? Ese slapstick. Me pareció súper fresca para ser del 29 en sus recursos. O sea, uno ve en el País de los Soviets esa cosa incipiente, ¿no? Y creo que lo más clásico son justamente los dos volúmenes del medio. O sea, esos del 42, 43, más allá del contexto que ya fuimos señalando, me parece que hay como una especie de, como de quintesencia de Tintín en un periodo. Y Castafiore representa, si bien nunca lo hacen envejecer a Tintín, es de alguna manera lo que ocurre en Castafiore, una especie de certificado de adultez del personaje, que tiene que ver más con su autor. Por eso me parecía interesante que pudiéramos ver a través del paso del tiempo cómo ese personaje se había desarrollado. Entonces, cada una de las que elegimos, cuando las sugerí, estaban razonadas un poco por ese lado, ver como una especie de ímpetu juvenil, periodo de fama a gloria, y no voy a decir que las joyas de Castafiore eran un ocaso en términos de venta, pero sí creo que eran un ocaso en términos de él, de Hergé, ¿no? De que él ya tampoco tenía tantas cosas para contar o quería, y así concentra toda su como maestría en ese proceso, ¿no? Habíamos hecho la cuenta, ya para el 61 era un hombre de unos 50 y pico de años, ¿no? Entonces es como que también uno a los 20 tiene ciertos intereses y circunstancias, a los 40 uno tiene otras circunstancias, y a los 50 y pico también, y entonces es como que, lo que pasa con las bandas musicales pasa lo mismo, que tenés a veces álbumes muy buenos de principio por su potencia, no por su mérito técnico. Hay como una especie de momento de pináculo y después están las bandas que es preferible que se hubieran separado. Acá Hergé no podía separarse de él mismo. No llegan a dejar. Claro. Igual eso le granjeó, digamos, un rédito económico que le permitió vivir el resto de sus días tranquilamente.
Así que, para mí, Castafiore por un valor sentimental, no solo por la cuestión técnica, por un valor sentimental, le doy unos puntitos, así. Estaban regalados esos. El país de los soviets me parece que fue la sorpresa más grata en esta relectura ya siendo más grande. Y creo que el Tintín estereotípico que el imaginario de algunas películas o dibujitos animados nos suele traer es el que está más en la zona de El secreto del unicornio y El tesoro de Racame Rojo y algunos otros un poquito más para atrás o un poquito más para adelante. O sea, quizás hago este balance. A mí me gustaron todos, pero hago este balance por si alguien está viéndonos y escuchándonos, capaz que se tienta a arrancar con uno de los, alguna de estas etapas, más para adelante, más para atrás. Entonces me parecía como recomendación que se podía hacer eso. Sí, y siento que está, en ese sentido lo bueno de Tintín es que cualquier tomo lo puedes agarrar sin necesidad de mucho Sí. background, ¿no? Porque hasta incluso, bueno, un poco de lo que hablamos, tampoco es que hay un trasfondo demasiado profundo dentro de la historia de Tintín. Tintín es quien nos abre las puertas a la aventura. Obviamente es más rico si conoces más, pero no es algo que te expulse, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sé yo, no los mencionamos mucho a los dos inspectores, a Hernández y Fernández, que aparecen recurrentemente también, y que son foco en su torpeza. Es una torpeza distinta a la del capitán, ¿no? O es una torpeza distinta a la de Tornasol. Quizás como mácula, como reclamo, es esto, ¿no? La ausencia de personajes femeninos en la obra, que forma parte, un poco lo hablamos más temprano, pero que forma un poco el contexto de esta idea de que hay historietas que van dirigidas para determinado sector etario y para determinada, digamos, orientación para nenes, para nenas, ¿no? Que hoy me cuesta sí imaginar que un pibe hoy se entusiasme de buenas a primeras con Tintín. Me parece que ahí recomendaría que hubiese como una especie de lectura compartida que ayude. Yo creo al contrario que, bueno, si bien son historias autoconclusivas, pues, o sea, tú la lees, es una historia inicia y termina, o sea, bueno, yo creo que Tintín creó un lector específico de Tintín. O sea, sí, o sea, hay obras que crean lectores y yo creo que este es un caso. O sea, cierto, podemos leerla, pero yo creo que por ejemplo, para esta última que leímos, el número 20, que eran Las joyas de cristal. Si no conocías antes a los personajes, no lo ibas a aguantar. No, te entiendo. es difícil llegar, o sea, el humor tiene un sentido diferente si conoces las obras anteriores. O sea, sabes que uno es gordo, que este es un poco cascarrabias y que siempre bueno, eso me parece. Yo creo que eso, definitivamente, son obras que crean lectores y en función de eso también se leen y se aprecian. Sí. Estaba pensando en esto claro, es una dimensión que por ahí nos queda un poco lejos, pero al ser, como es una historieta que tiene tanto tiempo, hasta incluso debe haber pasado mucho de el padre que le da al hijo Tintín para leer. Generaciones, sí. Claro, que es... desgraciadamente no sé si tenemos algo tan comparable por acá. Sé que Depende si tenés la fortuna o no. Por lo menos que yo conozca a nivel personal, un amigo que Fer lo conoce, que su padre cuando era chico coleccionaba en los años 50 cuando salía la Misterix. Entonces, la Misterix, la Hora Cero, la Frutera. Por lo tanto, el padre de este amigo, cuando era chico, compraba el Eternauta, ¿no? Claro. Entonces, la relación que este amigo que tenemos en común tiene con el Eternauta y con otro montón de historietas, porque su padre es un gran comprador de historietas, es como que generacional. Entonces, es un gran lector de Asterix, sobre todo, este amigo, y nos encontramos con eso, que siempre tenés a alguien. Fíjense que les mencionaba, por lo menos en mi recorrido particular, más que a mi padre, que no leía historietas, sino mi primo mayor, que tiene 10 años más, y que él sí tenía, y entonces era la biblioteca compartida.
Entonces, me parece que también hay una especie de efecto de legado. Estaba pensando un poquito, pensando un poquito en cerrar, pero esto de mucho de la experiencia que nosotros hacemos acá, que es en definitiva ir explorando distintos mercados, ir conociendo cosas nuevas, a veces encontramos obras que por ahí si uno no se lo propusiera no iría a leerlas, pero también hay una búsqueda que es ir a los clásicos y respetar a los clásicos. Esta cuestión de por algo se mantienen en el tiempo. Sí. Sobre todo cuando estamos hablando no sé, de quién sabe cuántos años. No me salió la cuenta, eran como 70 años o no sé cuánto. Pero esto sobre todo... Pensá, 29, estamos en el 24, casi 100. No es poco. Y sobre todo, bueno, esto último que Y mencionábamos. además, pensá que cada vez que salía un álbum nuevo era como si una banda copada iba a sacar un disco nuevo. Había un anticipación. acontecimiento. Claro, era importante cada vez que salía un álbum nuevo de Tintín. Había mucha gente esperándolo. Es como quien dijera ahora, hace poco tiempo, va a salir un nuevo libro de Harry Potter, el quinto. Los que terminaron el cuarto están esperando que salga. Era algo así. Sí. A lo que iba es esto de bancar este tipo de lecturas. Sé que a veces, bueno, un poco se salía la duda de cómo sería para un lector de historietas de hoy en día, ¿no? Que por ahí sale de leer Webtoon, como es, y tal vez pensamos, bueno, le queda muy lejos Tintín. Ojo que el poder de Tintín no es poco. El poder de los clásicos de algún lado sale. Como es, si es sobre todo, si estamos hablando de historietas que tienen tanto recorrido, que tienen tanta profundidad, como es en la identidad de una cultura, hay algo ahí poderoso y que está bueno también como pensando en este experimento, en esta comunidad que somos de lectores, está bueno tomarse un tiempo para decir, no solo era una novedad, no solo la joya extraña, sino también ir a las bases, a los clásicos y animarse un poco a viajar en el tiempo, como hicimos acá con varias lecturas. Así que, bueno, simplemente para ir cerrando, les invitamos a, obviamente, que le den me gusta al video, que hagan sus comentarios, díganos si les gustan este tipo de lecturas, como es múltiples, que como decimos con Tintín. Y sobre todo, si les interesa esto, un poco de viajar en el tiempo, ¿no? De ir a los clásicos y conocerlos un poco más. Bueno, ya anunciaremos la próxima lectura y bueno, los dejamos y bueno, nos veremos dentro de un par de semanitas. Nos vemos. Adiós. Está muy bien. Hasta luego.